Muy buenos días desde el foco oscuro. Estamos a 19 de febrero del 2023 y comenzamos las efemérides de hoy recordando la batalla de Lugdunum, en el que se enfrenta Septimio Severo a Clodio Albino. Y vence Septimio Severo, parece ser que es la batalla más sangrienta que ha habido entre ejércitos romanos. Y bueno, ese mismo día, el 19 de febrero de 197, pues fallece Clodio Albino. Pues sí, Clodio Albinus, pues porque se había visto derrotado en muy mala situación y lo que hizo fue pues, lo típico de los romanos, se mató el mismo, se clavó la espada. Bueno, seguimos con fallecimientos porque en 1868 fallece Venancio Flores. Venancio Flores había sido, hasta ese momento, hace unos días, hasta el 15 de febrero, había sido presidente del Uruguay. Y fue asesinado, pero fue asesinado de una manera que no fue un simple asesinato, hubo detrás una especie de motín. Y bueno, pues aquí está. Parece ser que estaba implicado, que había sido antes un poquito presidente antes que él, que era Bernardo Berro. Y en el mismo día, pues lo cogen a Bernardo Berro, el Pedro Varela, el presidente del momento, y otra gente, y ven que parece ser que quería haber dado un golpe de Estado, una algarada o algo así, y lo matan también. Dicen que se fue el mismo hermano de Venancio Flores o otra persona que disparó. Pero bueno, el mismo día, dos expresidentes de Uruguay mueren. El 19 de febrero de 1868 muere Venancio Flores y muere Bernardo Berro. Y unos cuantos años después, en el año 2003, también un 19 de febrero, fallece Washington Beltrán Mullín, que también fue presidente del Uruguay. Lo que pasa es que bueno, este ya falleció ya en la cama de muerte natural, después de haber sido presidente en 1965-66. Pero bueno, no deja de ser una casualidad. Seguimos con fallecimientos porque en 1980 fallece Bon Scott, que fue cantante de AC/DC. Pues sí, pues parece ser que falleció de intoxicación etílica, pues muy típico de los cantantes. Pues parece ser que, pues bueno, se ahogó con su propio vómito, por esas cosas, que tiene una borrachera muy gorda. Bueno, empezamos con acontecimientos, seguimos con el 607, la elección de Bonifacio III como papa en Roma. En 1649 tiene lugar la batalla de Guadarapes, en el que los holandeses vencen a los holandeses y bueno, pues el último intento un poco de los holandeses por hacerse con el control de Brasil. En Brasil fue. Bueno, en 1836 se produce un decreto desamortizador de Mendizábal por el que se venden los bienes de las órdenes religiosas pues para que el Estado tenga dinero y lo que se llamaba las manos muertas, pues esos bienes pues pasar a gente que produzca más. Bueno, en 1861 se produce, eso fue en 1836, y en 1861 se produce la abolición de la servidumbre en Rusia. Hasta ese momento la gente estaba ligada a la tierra y en ese momento deja de estar, pues se puede mover libremente por toda Rusia. Que ya se había producido mucho antes en otros estados de Europa, lo que pasa es que en Rusia tardó mucho. En 1878 parece ser que toma Edison patenta el fonógrafo. En 1913 tiene lugar la renuncia de Madero, pues claro, es obligado a renunciar prácticamente y se asume la presidencia Pedro Lascurín Paredes. Pues sí, la asumió 45 minutos porque luego a los 45 minutos fue Victoriano Huerta el presidente. Y además ese mismo día, pues al hermano de Madero, al hermano de Francisco Madero, a Gustavo Madero, pues le cogieron y le mataron, además de una manera terrible. Le lincharon, le torturaron, él era tuerto, le sacaron el otro ojo. Bueno, hay una narración que es espeluznante, las cosas como son. Bueno, en 1915, con el bombardeo de las posiciones turcas en los estrechos del Helesponto, pues tiene lugar el comienzo de la batalla de Galípoli, la batalla que era una batalla que quería Roosevelt, pues atacar Turquía, coger Turquía y por ahí acaba la Primera Guerra Mundial, pero salió mal. Al final tuvieron que retirarse y fue un desastre bastante. Aunque bueno, no hubo tantos muertos como en otro frente, pero hubo unos cuantos. En 1926 se produce una subasta de la Biblia de Gutenberg, por la que van a pagar por ella $106.000 por un ejemplar de la Biblia de Gutenberg. Bueno, luego en 1942 se produce Roosevelt firma una ejecutiva, el número 9066, por el que se permite a las Fuerzas Armadas estadounidenses internar a los japoneses que vivían allí en campos de concentración. Con los alemanes y con los italianos no lo hicieron, pero con los japoneses sí. Había un punto racista también en este asunto. Bueno, en 1945 se produce la batalla de Iwo Jima. Es la única batalla de todo el frente del Pacífico en que hay más bajas americanas, contando muertos y heridos, porque hay más muertos japoneses que japonesas. Aquí tenemos la batalla, el desembarco de Iwo Jima.
que parece ser que el desembarco costó, pero no mucho, porque lo que hicieron los japoneses fue hacer túneles, y se metían en túneles, allí tenían túneles intercomunicados, y bueno, se estuvieron resistiendo bastante tiempo. Fue una batalla muy sangrienta, muy sangrienta. Bueno, pues empezó el 19 de febrero de 1945. Luego en 1981 se produce, entre el 19 y el 20 se produce en España, pues 2 secuestros por parte de ETA. Cogen a los cónsules honorables de Austria y del Salvador, y al de Uruguay. Pues los secuestra ETA, bueno, luego los acabaron soltando. Luego, bueno, en 1982 comienza, un año después, el juicio del 23F. Exactamente nos dice que era en ese momento ministro de Defensa, Alberto Oliar, nos dice que el juicio se inició en campamento a las 10:10 del 19 de febrero de 1982 y terminó el 24 de mayo. Que parece ser que, bueno, pues claro, todo, pues hubo el golpe, fue porque había mucho malestar en el ejército, había mucha gente y había mucha historia detrás de este golpe, las cosas como son. En 1986 se produce el lanzamiento del Mir, la Estación Espacial Soviética. En 2008 renuncia Fidel a la presidencia del gobierno y anuncia que no se presentaría ni aceptaría el puesto de presidente y comandante en la reunión de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Luego Nicolás Copérnico, empezamos con nacimientos ilustres, pues es el astrónomo famoso por su sistema heliocéntrico, pues nace en 1473, tiene un cráter lunar, un asteroide y también tiene un elemento de la tabla periódica, el número 112, que se llama Copernicio, su recuerdo, por su libro, pues es su libro más famoso, De Revolutionibus Orbium Coelestum, sobre las revoluciones de las esferas celestes. Luego en 1601 nace Alonso Cano, que es un pintor y escultor español, sobre todo de pintura sacra, pero también hace algo más. Esto es un rey de España, pintado por él. En 1743 nace Boccherini. Boccherini es un compositor que nace en Italia, pero pasó gran parte de su vida en España. Y bueno, y aquí pues tienen un cuadro suyo, una obra suya, Luigi Boccherini, interpretado bajo la dirección de Jordi Savall. Pues aquí es un fandango, pues bueno, estilo elegante, que se llamaba, un músico barroco. En 1896 tiene lugar el nacimiento de André Breton. André Breton era un poeta y fue fundador principal, el exponente del grupo surrealista. Pues escribió en 1924 el Manifiesto Surrealista, estuvo vinculado al Partido Comunista bastante, y bueno, parece que a veces tenía bastante carácter, y bueno, estuvo vinculado al PC, pues y bueno, pues él fue uno de los principales exponentes del surrealismo. En 1956 nace la actriz española Victoria Vera, que bueno, pues hizo asignatura aprobada, Cañas y Barro, también famosa un poco porque salía bastante en el destape. Tenía personalidad, todavía habla, tiene mucho criterio. En 1967 nace Benicio del Toro, actor, que consiguió el Oscar de reparto por Traffic, ha hecho 21 gramos, Sin City, y ha hecho de Che Guevara también. Dani Martín nace en 1977, pues sí, que viene el de las zapatillas. El del Canto es Loco, y luego pues que también ha salido en la tele haciendo a veces algo de actor también. Nace en 1977 Dani Martín. Luego en 1977, ese mismo año, nace Luis Pedraita, el humorista, ilusionista, porque también hace trucos de magia, hace representaciones, hace libros, como el castellano es un idioma, lo hable quien lo hable. Bueno, pues ya siguiendo un poco con nacimientos de gente conocida, igual no tanto, pero también con vidas interesantes y obras interesantes. Pues en 1526 nace Carol Clusius, este es un botánico que publicó una flora de España, Rariorium aliquot stirpium per Hispanias observatorium historia. En 1821 nace August Leischer, que es un lingüista, hizo un compendio de la gramática comparativa del idioma protoindoeuropeo. Intenta un poco definir cómo funciona. En 1833 nace Lidio Conum, este fue un escritor. Nobel de la Paz, pues porque fundó en 1867 la Liga Internacional para la Paz y la Libertad. Emmanuel Layer nace en 1835, este es un pintor francés, paisajista. Felipe Pedrell es un compositor y musicólogo que parece que gracias a él pues se empiezan a utilizar ciertos ritmos que se habían desechado dentro de la música española. Pues es lo que se llama como nacionalismo musical español. Pues aquí están oyendo un nocturno suyo. Bueno, y seguimos con nacimientos, en este caso Bruno Pilgain, este es un pintor
Este es un pintor bueno, que tiene una obra muy curiosa, que es Jerusalén, la crucifixión de Cristo. Parece ser que se quemó en una exposición, pero era una serie de cuadros sobre la misma exposición. Y luego, bueno, aquí tiene pues una danzarina egipcia con sable, bailarina de espada egipcia. Bueno, y seguimos un poco pues, con nacimientos, con el de Gabino Ezeiza. Este era un payador argentino. Pues los payadores eran esta gente que cantaba, que a veces hacían como competiciones de canto, y parece ser que él, en una de esas competiciones, con Juan de Nava, pues compuso el heroico Paysandú. Y esto fue el 23 de julio de 1884, y desde entonces, el 23 de julio, se celebra en Argentina el Día del Payador. En 1859 nace Svanteus Arrhenius. Este es un químico que fue Nobel en 1903 por sus experimentos en el campo de la asociación electrolítica. Bueno, tiene un cráter lunar, si le quieren ver, un cráter marciano y un asteroide con su nombre. En 1876 nace Constantin Brancusi, este es un escultor. Bueno, pues si ven aquí, tiene una lámina que es el beso, que podríamos llamar el beso cúbico, porque lo que intenta es crear un beso, pero dentro de un cubo, de lo que es un cubo, de lo que es un cuadrado. Ahí, sin prácticamente, una obra conocida, una obra pues sí, que tiene un cierto conceptualismo interesante, que luego influye también en otras obras de pintura. Bueno, en 1877 nace Gabriel Munter. Esta es una pintora expresionista. Esta tuvo una relación con Kandinsky, y tiene cuadros en el MoMA, pero sobre todo guardó la obra de Kandinsky y gracias a eso se conserva. Bueno, pero también tiene cosas suyas, por esto es un cuadro suyo que es La Carta. Seguimos con Roberto Montenegro. Es un pintor que pinta, que es del mismo año, y bueno, pinta también, pintor mexicano, y mire, entre otras cosas pinta El Árbol de la Vida. Seguimos con José Eusebio Rivera. Es un escritor, escribió una obra que relativamente conocida, bastante conocida dentro del mundo sudamericano, que es La Vorágine. Jesús Delgado Balón, este nace en 1888, en 1909 nace Jesús Delgado Balondo. Este es un poeta. Bueno, escribe Entre la hierba pisada, Cada noche sin pisar. Es una antología de su obra. Es un español. Luego, en 1924, nace Lee Marvin, que es un actor, el famoso Lee Marvin. Es un actor que bueno, pues fue marín en la guerra, quedó herido, y entonces se dedicó luego al cine. Pues consiguió el Oscar de 1965 por La ingenua explosiva, y sale más películas: La taberna del irlandés, El barco de los locos, una película muy interesante, las cosas como son, La leyenda de la ciudad sin nombre. Y luego La llegada del hombre de hielo, y en esa película es dirigido, de 1973, es dirigida por John Frankenheimer, que nace en 1930, el 19 de febrero. Sí, un 19 de febrero, como Lee Marvin, solo que Lee Marvin en el 24, en 1930, habrá Frankenheimer, que es un director de cine, que hizo El hombre de Alcatraz y La llegada del hombre de hielo con Lee Marvin. Digo yo que se celebraría junto al cumpleaños. Luego, en 1927, nace Philip Boyle. Este era un señor muy interesante, está en medio de estos dos, y en medio de todos, porque nace en 1927, fue rey, fue periodista y profesor universitario francés, y fue pretendiente al trono del reino de la Araucanía y la Patagonia. Pues un friki, porque decía que se presentaba como un trono ficticio del reino de la Araucanía y Patagonia, que hasta su muerte, parece que los pretendientes al trono de este reino pues han sido llamados monarcas de fantasía, teniendo en cuenta que son fantasiosas pretensiones de un reino sin existencia legal y sin reconocimiento internacional. Pero creo que entró en juicio y todo con uno, porque bueno, y luego seguimos un poco con gente. Esta ya sí tiene un título. Esta es marquesa de Osea, pianista, filántropa. Bueno, pues es la mujer de la que era la mujer de Biotin, la mujer de fallecido Biotin, que estuvo casada con Emilio Biotin, y ostenta el título de la primera marquesa de Osea, que es marquesa. En 1939 nace Alfredo Bryce Echenique, que es un escritor que, bueno, pues flaneteando en el 2002 por El huerto de mi amada. Ha escrito otras cosas, como tantas veces Pedro, un escritor peruano. En 1940 nace Sapar Millán Niyazov. Bueno, pues fue presidente de Turkmenistán, pues nada, de 1985 a 2006, hasta que se murió por un pájaro de estos, que era por un déspota. En 1941 nace David Gross, que era un físico, que fue Nobel en el 2004 por el descubrimiento de la libertad asintótica. Vaya, usted sabe lo que es. Tim Hunt nace en 1943, un bioquímico, que fue Nobel de Medicina por sus descubrimientos relativos al papel de las ciclinas y las quinasas, pues en el ciclo celular.
Pedro Macía nace en 1944, ese fue un periodista que presentaba el telediario, sí. Luis Pezo nace en 1947, un cineasta que obtuvo el Oscar a la mejor película extranjera en 1986 por La historia oficial, que va sobre la desaparición en Argentina, pero luego hace películas muy interesantes, hace Un gringo viejo con Gregory Peck, o La peste con William Hart y Robert Duvall. En 1954 nace Sócrates, que era un jugador de fútbol con Brasil, brasileño, que tenía así, era alto, tenía una cinta, era médico también, un personaje muy interesante, de izquierdas y tal, un personaje muy curioso, jugaba muy bien, pero nunca llegó a tener grandes títulos. En 1955 nace Jeff Daniels, que es un actor que en Dos tontos muy tontos, pues es el rubio, y luego, bueno, hace Buenas noches y buena suerte, El arroz púrpura del Cairo, y un Emmy por The Newsroom, una serie consiguió también. En 1956 nace Roderick McKinnon, este fue químico Nobel, fue un químico, fue Nobel de 2003 por los descubrimientos referentes a los canales en membranas celulares. En 1957 nace Falco, este es un cantante alemán, bueno, austríaco exactamente, pero alemán de idioma, que hizo esta canción, que parece que es la única canción que ha entrado en la primera posición en Estados Unidos de idioma alemán, Romy Amadeus. Cantaba un poco raro, puede ser que en un concierto de esos que dice, no cantes que llueve, por eso le cayó un trono en medio de un concierto, había 120.000 personas, en el concierto nada más y nada menos, y se interrumpió. Él siguió cantando, pero luego tuvieron que interrumpirlo, se montó una buena. Luego acabó mal el hombre, tuvo problemas ya de drogas y tal, bueno. Helen Fielding nace en 1958, es una escritora británica, famosa pues por el diario de Bridget Jones, y pues luego pues escribió la segunda novela Bridget Jones, Days of Reason, pues ya la han visto cuántas veces en las películas. Luego en 1960 nace Andrés de York, pues el hijo de Isabel II, el duque de York, el de 23 de junio de 1986. El jamón. Bueno, vamos acabando con música, vamos acabando con Sil, que es este cantante así suavecito. Está cantando aquí Get It Together. Él consiguió Kiss from a Rose. Consiguió 3 premios Grammy. Era de la película Batman Forever. Y aquí tiene la cara, con la cara marcada. Pues nace en 1963. En 1977 nace Eloy Azorín, que es un actor español, hijo también de Eloy Arenas, el actor, y que a los 19 años ya protagoniza Todo sobre mi madre con Pedro Almodóvar, y desde entonces pues salen más cosas, salen en Aida en televisión, en Los Borgia, El año del diluvio, y bueno, y vamos a acabar con música, porque en 1981 nace Bezdito, que es esta que vamos a escuchar ahora, que es cantante de Gossip, Mary Patterson, pues aquí la cantemos cantando, se la compara su voz con Etta James, incluso con Janis Joplin, tiene una voz muy característica, tiene buena voz la Copa Gasón, aquí está cantando Heavy Cross, el vídeo. Y bueno, y nos vamos despidiendo hasta mañana, que será 20, que tenemos muchas cosas que contarles, como todos los días, hasta mañana, y que tengan muy buen domingo, hasta mañana día 20.